Carvajal, con unas declaraciones al diario AS, ha sido el ejemplo perfecto, absolutamente perfecto, de lo que os digo siempre, de cómo se tiene que defender al Real Madrid. Bueno, pues fácil, sencilla, cortita, al pie, como se suele decir en términos futbolísticos. Y es que Dani Carvajal, en una entrevista en el diario AS, producida o realizada, mejor dicho, por Tomás Roncero, respondió con una clase brutal, dando donde más duele a muchos antimadridistas. Y os tengo que confesar una cosa, en el momento en el que yo estaba viendo pues parte de esa entrevista y de repente escucho cómo Tomás Roncero formula la pregunta era, pues ya os podréis imaginar, algunos incluso habréis visto la entrevista. La cuestión era, pues en definitiva, pues que qué decía a los que intentaban, pues de alguna forma restar mérito a la Champions del Madrid, intentando mancharla, intentando teñirla de que no tiene tanto mérito como si podrían tener otro tipo de victorias. Y lo que os decía, he de confesaros que estaba viendo la entrevista atento y tal, pero estaba haciendo otras cosas. Y en el momento en el que Roncero hizo esa pregunta, mis orejas se hicieron bien grandes porque tenía muchísimo interés en ver qué contestaba un jugador del Real Madrid a una cuestión como esta. Algo que, oye, aquí en el canal hemos tratado varias veces, que se desmonta de forma muy sencilla. Ya sabéis que aquí, siento utilizar el término, pero hemos violado el argumentario de todos aquellos que hablan de suerte y de todas estas tonterías. Y he de confesaros que Carvajal me puso la piel de gallina. Dio la respuesta exacta que os digo siempre, es decir, defender al Real Madrid con señorío, con educación, sin levantar la voz, pero no poniendo la otra mejilla, pero no haciéndonos los tontos, sino atacando también o simplemente destrozando, como os digo siempre, las defensas, las muy débiles defensas argumentales de esta gente pues que pertenece a la secta, esta gente que tiene un poquito el cerebro lavado, los ojos teñidos de un color que le impiden ser inteligente y analizar las cosas tal y como son. En definitiva, lo que os digo siempre, no recurrir a ese buenismo de no quiero entrar en eso, lo importante es ganar, no, sino contestar a este tipo de personas. ¿Y qué hizo Carvajal? Pues algo muy sencillo. Sentí casi que había hablado con él, porque es que prácticamente su respuesta es exactamente lo que yo os digo siempre y lo que pienso, y es que cuando tú ganas tanto, cuando ganas y encima lo haces estando tu rival pues hundido en la absoluta miseria, no queda otra que, ante los complejos, la poca inteligencia y la falta de autoestima que tienen muchas personas que son incapaces de decir que el rival ha sido mejor, pues solo les queda para, como os digo siempre, irse a dormir un poquito más calentitos, convencerse de que lo que hacen los demás, de lo que hace en este caso el máximo rival, el mejor club del mundo, el Real Madrid, pues no tiene mérito, o vale menos, o tiene algún tipo de explicación que hace que su victoria sea menos grande. En definitiva, inventarse cualquier cosa. Hemos tenido de todo aquí en el Real Madrid, ganamos tanto que eso es lo que nos sucede. Hemos tenido bolas calientes, sorteos amañados, Florentino comprando a la UEFA. Cuando eso ya no funcionaba, hablábamos de que los rivales es que eran muy sencillos. Cuando los rivales han dejado de ser sencillos, hablamos de la suerte. Si volvemos a ganar dentro de poco, pues sacarán otro argumento. Todo, insisto, como dice Carvajal, para no aceptar la grandeza del Real Madrid, porque así son los acomplejados, así es la gente que tiene muy poca personalidad para enfrentarse a la realidad o para simplemente admitir que el rival ha sido mejor. Pensad una cosa, al ser humano poco inteligente, le cuesta pedir perdón, le cuesta admitir que otro ha sido mejor, encuentra siempre excusas a las cosas que no hace bien. ¿Por qué? Porque es un símbolo de inteligencia, es un signo de madurez, de superioridad moral, así de claro lo voy a decir, el tener la capacidad de tranquilamente ir al rival o ir a otro que lo ha hecho mejor y que no te haga sentir pequeño y que estás realizando un gesto de sumisión. Así que un aplauso tremendo para Dani Carvajal. Qué forma más perfecta, más maravillosa de defender al Real Madrid, con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, incluso con una risa de estas de, pues bueno, estamos acostumbrados, es lo que hay. Porque es lo que os digo siempre, el Real Madrid tiene prácticamente todos los récords en Europa. Sin ir más lejos, en esta propia edición vas a campo del Chelsea, del actual campeón de Europa, y le metes 3.
Al City le has metido, creo que son 7 goles, si no me equivoco, en 2 partidos. Al PSG le ganas la vuelta en un partido en el que a partir del minuto 60 eres mucho mejor. Aquí hay gente que ha intentado vender que eres mejor durante 5 minutos. Y luego, evidentemente, por ejemplo, allí, contra el PSG, en la ida, fuimos muy inferiores. ¿Pero qué queréis? Una Champions en la que te enfrentas al PSG, al Chelsea, al City y al Liverpool. ¿Qué queréis? ¿Que contra estos equipos ganes cada partido 0-5? ¿Que seas tremendamente superior en los aplastes? Pues hombre, hay equipos que se encuentran en unos cuartos de final o en una semifinal, no lo sé, contra, por ejemplo, el Bayern de Múnich, y, por ejemplo, lo eliminan empatando en su casa, como el Villarreal. Y hay otros que se encuentran con el Bayern de Múnich y les meten 8. O hay otros que les mete 4 ese Liverpool al que hemos ganado. O hay otros a los que le mete 3 la Roma. Que si ahora mismo me decís 5 jugadores de la Roma, os doy las contraseñas del canal. O incluso el propio PSG, la temporada anterior, te mete 3 o 4 en tu casa, no lo sé. En definitiva, se demuestra que no es fácil jugar al fútbol. Y sobre todo, cuando tú normalmente tu nivel está tan por debajo del que ha ganado, hombre, dar lecciones o intentar opinar o hacer de menos cuando el Real Madrid gana, pues ¿qué calificativo tiene cuando otros pierden por 8 goles? ¿Qué calificativo le ponemos? Si lo del Madrid no tiene mérito, ¿lo otro qué es? Llega al nivel de que el club tenga que desaparecer, el club que lo sufre, llega al nivel de que sea necesario retirarse de la competición 3 años para no sentir vergüenza, ¿no? Es decir, si el campeón de Europa ha dado vergüenza, otros que, insisto, se llevan 8 o 4 o juegan la Europa League, ¿cómo lo catalogamos? Porque la diferencia es bastante grande y por lo tanto el adjetivo también tiene que tener bastante diferencia a nivel de significado. En fin, es que fijaos, muy fácil destrozar a esta gente que, insisto, solo se quiere convencer para sufrir un poquito menos. Dejadlos, mientras sigan así, pues seguirán creyendo que la cosa es suerte y por lo tanto centrarán menos esfuerzos en reforzarse. Y lo dicho, dejad por aquí abajo qué opináis, pero yo creo que Dani Carvajal ha estado espectacular. Hasta la próxima.